Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo y el tema se llama Dando Gracias. ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos están agradecidos? Tienes que venir agradecido con Dios, porque ¿a quién vas a ir a agradecer? Al presidente no te va a dar. Primera de Timoteo 1, 12 al 17. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok. Siempre tienes que guardar reverencia a la palabra de Dios, porque el cristiano que puede danzar, pero cuando en la palabra de Dios no pone atención, ese no es cristiano. Ok. Y dice Pablo aquí, doy gracias al que me fortaleció. 1:12. El único que puede darnos fortaleza es Cristo Jesús. Por eso él dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados. A ver, la gente viene, estoy cansado, estoy enfermo. Pues ya te profetizas y no crees en la palabra. Ahora, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y habiendo yo sido antes, Pablo da su testimonio de haber sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero, el 14, la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor. Tres cosas: gracia, fe y amor, que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Pero por eso fui recibido. ¿Están acá? ¿Dónde estamos? Fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primer toda la clemencia para el ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Cuántos creen en la vida eterna? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. En su primera carta a Timoteo, Pablo le instruye sobre cómo poner orden en la iglesia de Éfeso. El apóstol había partido de Éfeso y continuaba con su viaje misionero por Europa, predicando el evangelio a los gentiles y comenzando las iglesias. Una de las cosas que vio Pablo en Timoteo fue su fe no fingida. Y esa fe no fingida empezó primero por su abuela, por su madre, y él era la tercera generación. Porque cuando tú tienes una fe auténtica, no te va a afectar nada. Cuando tienes una fe auténtica, tú vas a alabar a Dios en las buenas, en las malas, y vas a aprender a pelear la buena batalla. Ahora, Timoteo era un joven fiel a Dios. Y a él lo envía a instruir a la iglesia. Era pastor en la sana doctrina, porque había muchos falsas doctrinas. No crea que eso de la falsa doctrina y de los falsos apóstoles recién es. Eso ya había antes, cuando Cristo estaba en la tierra también. Y a poner el orden y asignando líderes, dedicando como administradores. El apóstol instruye a su hijo en la fe, a enseñar a orar, a asignar a ancianos calificados, a encontrarnos en el carácter de que deben tener los ancianos y los diáconos. Los diáconos y los ancianos tienen que estar preparados para enfrentar cualquier problema, porque la iglesia, en sí la iglesia es un hospital donde vienen locos, vienen enfermos, vienen de todo. Y el único que puede hacer la obra es Cristo Jesús. Luego Pablo les da indicaciones de cómo comportarse y relacionarse en la casa de Dios.
Y eso es lo difícil muchas veces, poder instruir a la iglesia que aprenda a respetar la iglesia. Y a veces nos metemos en problemas. Timoteo, debes cuidar lo que enseñas, su manera de vivir para los que ven y lo escuchan y hallan la salvación del evangelio que él predica. O sea que Pablo tuvo mucho interés en Timoteo. Y Pablo aquí, en el capítulo 1, verso 12, da gracias a Dios. Y él dice, al que me fortaleció. La acción de gracias, por eso dice la Biblia que entremos con acción de gracia, es una de las flores más deliciosas en el jardín de la santificación. Aquí lo único que tienes que llegar, como ya te he dicho, antes de recibir tienes que ministrarlo al Señor. En el capítulo 13 de Hechos, Pablo iba a salir a un primer campo misionero y dice que ellos ministrando al Señor en el Espíritu. O sea, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros aprendamos a ministrarlo a Él. Y si tú eres una persona madura, vas a entrar aquí y tus problemitas los vas a tirar en la basura allá, en otro basurero, y vas a empezar a ministrar. No quiero que se me duerman, ¿ok? Si te me duermes, te me vas arriba, por favor. Porque molesta eso, a mí me incomoda eso, ¿ok? ¿Están acá, hermanos? Ahora, pocos son los que reconocen que la ingratitud es un grave pecado contra el cielo. ¿Qué es la ingratitud? La indiferencia. Estás enfermo, no te humillas. Y cuando tú te humillas, el Señor pone su mano de sanidad. Jesús siempre se glorificó en la gente que le creía y en la gente que se humillaba. El Señor actuaba de una manera inmediata. Y por esa razón es que Cristo vino al mundo, entregó su vida, se humilló hasta lo sumo, no escatimó, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino a que a través del sufrimiento llegó a la cruz para que nosotros fuéramos ¿qué? Salvos. Eso es lo que tenemos que entender. Si yo entro a la corte como un gran personaje ahí y quiero pasarme de vivo delante del juez, el juez me agarra del cuello y me mete al bote. Y allá me dan una buena hasta que me enderezan. Y aquí estamos delante del rey. ¿Cuántos creen que están delante del rey? Y a él necesita primero gratitud. Jesús hizo la sanidad de 10 leprosos que no tenían esperanza, vivían una vida miserable. ¿Cuántos vinieron con lepra a la iglesia? Espiritual, con cáncer. Yo he visto sanidades de cáncer. He visto lo que Jesús hizo. Y Jesús se va a glorificar siempre en las personas que aprenden a darle gracias y a reconocerlo como Señor y Salvador. Algunos lo tienen como Salvador, pero no como Señor. Y Él es Señor de señores, Rey de reyes. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque hoy vamos a participar de esa santa cena, de ese pacto nuevo que hizo Jesús con sus discípulos a través de su sangre. Él derramó su sangre por ti, por mí, por cada uno de nosotros. ¿Ah? Lo peor que Dios le indigna es la ingratitud. Jesús les dijo, vayan a los sacerdotes, preséntense. Jesús no aprobó la ley, respeten la ley del sacerdote, y cuando iban en camino fueron sanos. Pero de los 10, de aquí puede haber 20, 30, hay uno solo o dos que son agradecidos. Y Jesús les dijo, ¿no eran 10 los que sané? De lepra. Ahora, ¿qué lepra hay? Hay una lepra literal y hay una lepra espiritual. Y cuando hay esa lepra en tu vida, un día sí, otro día no. Y en vez de humillarte delante de Dios para que Dios haga la obra, no es el hombre, no soy yo, no es nadie, es Cristo el que hace la sanidad. ¿Cuántos lo creen? Aunque no lo vemos, Él está en medio de su pueblo. ¿Cuántos lo creen, hermano?
¿Dónde están los otros 9? Pues uno se fue al cine, otro a sus negocios, otro a hacer sus casas, otro volvía a lo que hacían antes. Pero uno, y no era ni judío, era samaritano, porque quería la salvación. Él se humilló y vino a glorificar a Jesús. Ahora, cuando tú vienes con esa actitud de glorificar a Jesús, vas a recibir lo que necesitas. O sea, aquí, hermanos. Y eso nos olvidamos muchas veces en la iglesia. Ya hacemos monótono. A veces se ponen a orar aquí, faltando 10 minutos están dejando de orar. Y hay que esperar otros 10 minutos para que venga el que va a dirigir. Tenemos que orar hasta que el que venga suba aquí arriba y seguir adelante. Porque estamos acostumbrados a orar y no sentimos nada. Y después cada uno se va por su lado y seguimos en la misma. Tenemos que pedir al Señor que el Señor se ministre en nuestras vidas. Los vasos tienen que estar preparados para dar palabra de Dios. Ahora el apóstol Pablo resalta varios motivos para dar gracias al Señor. En esta reunión vamos a mirar el cielo y digamos: a ti te damos gracias. Y hoy debía ser un servicio de agradecimiento, de gracias. Hay muchos que no les gusta adorar, por eso yo me pongo a adorar, alabanzas de adorar. ¿Y cuándo a qué hora van a tocarla para danzar? El Señor quiere que tú lo adores. El Señor quiere que tú cierres sus ojos. El Señor, ¿estás enfermo? Señor, estoy enfermo, yo estoy hastiado con esa enfermedad. Quiero que me sanes, pero me voy a humillar delante de ti y te voy a dar gracias por la sanidad que ya hiciste. Esa es la fe. Dale palmas al Señor. Por eso en 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció. Y Pablo da gracias por 3 razones. Primero, por haber sido revestido de poder. Dice que la unción pudre todo, ¿qué? ¿Y cómo va a funcionar la unción en ti? A través de creerle al Señor. Cuando Jesús estaba en la sinagoga, venían gentes enfermas. Había un hombre una vez que tenía un brazo así, acortado, y cuando lo vio Jesús, lo sanó. Les pregunté: ¿es lícito hacer sanidad el día sábado? Y muchos dijeron, se enojaron. Y para que entiendan que él tenía el poder. ¿Cuántos creen que Jesús tiene el poder? Le dijo al hombre: extiende tu mano, y se extendió la mano. Y Dios quiere hacer los mismos milagros que Él hizo, quiere hacer en la iglesia. ¿Cuál es el problema? La ingratitud, la incredulidad. Hacemos un monotismo de la iglesia. Y Dios quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Por eso dice Pablo aquí: doy gracias al que me fortaleció, a Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el misterio, habiendo yo sido blasfemo antes. Doy gracias al que me revistió de poder. En Hechos 1:8 el Señor les dijo: vayan al aposento alto, esperen ahí la promesa del Padre que hace 700 años el profeta Joel 2:28 dijo que él derramaría de su espíritu. Cuando vino el espíritu, dice que los invistió. ¿Sabes qué es investir? Por dentro y por fuera. Y cuando Pedro dio el primer discurso, se ganaron 3,000 almas. La iglesia ha ido decayendo, y cuando tú vas decayendo, ya lo haces el servicio como cualquier cosa. Lo haces sin son. Hay gente que viene a saludar a medio mundo y no viene a arrodillarse aquí y a decirle: Señor, gracias porque estoy sano. Gracias, Señor, aunque tengo esta enfermedad, aunque no puedo caminar, quiero que tú que tengas misericordia de mí. Mira lo que nos falta a nosotros.
Espero que no te enojes, pues. Ahora, si te enojas, no es para ti, para todos esos que están allá atrás, desde la cámara. En griego, la traducción revistió de poder se lee como una sola palabra, endunamo santi, literalmente que dio poder. Ahora el Señor nos ha dado poder a nosotros, ¿sí o no? Para tener dominio, ¿qué? Si no tienes dominio propio, cualquier cosita te va a desinflar. Y a veces el Señor quiere hacer un milagro en ti, ya. Pero ve la actitud tuya, la ingratitud, y ¿sabe qué es el Señor? Detiene su mano. ¿Están acá todavía o qué? ¿O ya se fueron? El creyente es revestido de poder con el don del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a convencer de pecado, de justicia. Ahora nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? Y tenemos que aprender a tener un continuo llenura del Espíritu Santo. Tú venís a Cristo, Señor, recibo como mi Señor y Salvador. El Señor dice, bueno, voy a inscribir tu nombre en el libro de la vida con letras de oro. Segundo punto, te voy a sellar con mi Espíritu y te voy a guiar. Te voy a dar sanidad y te voy a perdonar todas las fechorías que hiciste en tu vida pasada. Se acabó. Te voy a limpiar con mi sangre y vas a ser una nueva, ¿qué? Criatura. Ahora la responsabilidad de nosotros es llenarnos cada día nuestras vidas con la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas. Es una razón para dar gracias al Señor de continuo. Siempre darle gracias a Dios. Ay, voy a ir a la iglesia a llenarme. ¿Quién te ha dicho que te vienes a llenar aquí? Tú tienes que venir lleno ya de allá, de tu casa. Y el Señor te va a vaciar toda la basura y te va a volver a llenar con su presencia. ¿Ah? Segundo, por haber sido fiel. Porque me tuvo por fiel. El Señor conoce si somos fieles o no somos fieles. Estaba escuchando una predicación del hermano Billy Graham. Él estaba explicando acerca de mucha gente viene, se sana y se aparta de Dios. No hay gratitud. Él dijo, he llenado estadios, el Señor ha llenado estadios cuando he ido a predicar. He visto gente que pasa, miles de gentes, y después de un tiempo yo averigüé cuánta gente estaba en la iglesia, menos del 10%. Muchos volvieron a hacer lo que hacían, muchos volvieron a su trabajo, solamente de labios lo recibieron a Cristo Jesús. Y el Señor dijo, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y el Señor le va a decir, no los conozco. Tú tienes que ser fiel a Dios. Tú tienes que poner a Cristo sobre tus estudios, sobre tu trabajo, sobre tu marido, sobre tu mujer, sobre tus hijos, sobre tus chuchos. Una hermana, ¿por qué no viene a la iglesia? Es que a mi chucho no lo puedo dejar solito. Ay, pobrecito. Hasta con aire acondicionado deja al perro. O sea que el perro es más que Jesús, ¿no? Jesús tiene que ser en tu vida todo cuanto lo crean. En el griego se lee oti, piston, fiel, egesato. Consideró, Dios no mira únicamente en nuestro presente, Él toma con decisión nuestro futuro. Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Él conoce el día que te vas a estirar las patas. Él sabe
No sabe cómo, Él sabe cómo tú vas a morir. Quizás en tu caso un accidente, quién sabe. Pero lo más importante es que nosotros le seamos fieles a Él. Y cuando tú eres fiel no hay problema, ni te vas a preocupar por morirte. Más bien va a ser un Uber que va a dar te va a poner la muerte, te va a decir vámonos arriba o vámonos abajo. Y el que toma la decisión dice arriba abajo eres tú. Ahora tú no tienes que preocuparte por tu futuro, porque Él tiene cuidado aún de tus hijos, de tu familia. Por eso Jesús dijo, no te afanéis por el día de mañana, qué vas a comer, qué vas a vestir. Entonces hay gente que se afina, quiere asegurar su futuro, y quién sabe si vas a llegar al futuro. ¿Están acá, hermanos? Mejor asegúrate con Dios, que el día que te mueras ya estés con el Señor allá. Ahora puedes hacer un negocio, puedes tener tu casa, puedes tener lo que quieras, pero primero está Dios. Ahora él consideró, Pablo, ¿qué es lo que podemos hacer los que tenemos el poder de Dios? Vamos a ir a Efesios, poquito atrás, capítulo 1. Estos lentes están mal, con este lente ya no veo, cara. Y a su nombre, hermanos. Efesios capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre en el Señor Jesucristo. Ahora Pablo dice, bendito sea el Dios Padre que nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Escúchenme, en las áreas celestiales espirituales, nosotros ya estamos bendecidos. En lugares que celestiales con Cristo. Por eso Pablo decía que mientras estemos en este cuerpo estamos alejados de la ciudadanía de Cristo. Y a una persona cuando se muere regresa a su casa. ¿Cuál es la casa verdadera que tenemos? La que nos está esperando allá en el Señor, la que prometió en San Juan capítulo 14, que Él iba a preparar un lugar. ¿Cuántos lo creen? Ahora, según Él nos escogió, ¿quién nos escogió a nosotros? El Padre. Cuando Jesús tenía que escoger a los 12 discípulos, no dijo a la moneda, a ver, vamos a ver a quién. Él oró por cada uno de ellos y el Padre le dijo, vas a casarlo a este que está cobrando impuestos, que era Mateo, a estos pescadores, me los vas a. Por eso cuando Mateo estaba en una posición que tenía dinero, esos cobradores cobraban los impuestos y aparte de eso transeaban al mismo pueblo y les cobraban por demás y ellos tenían dinero. Y cuando Jesús se acercó a Mateo, no les dio ninguna explicación, le dijo, ven, sígueme. Y Mateo dice que dejó todo y lo siguió al Señor. El Señor siempre llamó por su nombre. Ahora el Señor nos está llamando a nosotros para seguirle. Pero no queremos dejar, pues. Queremos aferrarnos a lo que tenemos acá. Cuando te mueras, ¿qué te vas a llevar? Ni a tu chucho te vas a llevar. ¿Qué te quiero dar a entender? Que para nosotros primero está Dios. ¿Están acá? Porque Él se dio a sí mismo por nosotros. Por ti y por mí. ¿Sí o no, hermanos? Si Jesús hubiera dicho, ¿sabes qué, Padre? Lo siento mucho, pero que se mueran esos, yo me regreso a ti. Y podías regresar. Incluso le dijo al Padre, Padre, no hay otra forma de que yo pueda pasar este problema. Le dijo, no, lo siento mucho, tienes que ir a la cruz. Porque en la cruz vas a vencer al diablo. En la cruz vas a vencer la muerte.
En la cruz tú vas a tener las llaves de la muerte y del infierno. Y Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerta, nos vivirá. ¿Cuánto lo creen? ¿Ah? Ahora, según nos escogió en él antes de que Dios pudiera formar este planeta, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Ahora, por amor nos ha predestinado a estar aquí en la tierra. Escúcheme, tú no eres de este mundo. Si te consideras de este mundo, tu afán, tu vida va a estar centrada en lo que estás haciendo, y muchas veces al Señor lo vas a tener como segunda persona. Y Jesús tiene que tener lo primero en tu vida, y cuando Jesús es lo primero en tu vida, entonces entras al plan de Dios. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y para mí el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo decía eso? Hay muchos cristianos, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y cuando viene un problema, lo abandonas y lo dejas a Cristo plantado. Ahora, por haber sido llamado al ministerio, poniéndome en el ministerio. Por eso el ministerio tiene que ser un llamamiento de Dios. ¿Están acá, hermanos? Y cuando Dios te llama, Dios va a tratar contigo. Y te va a hacer llorar. Y te va a exprimir. La palabra griega que se traduce ministerio es diaconan. Diaconan habla del diaconado. En Hechos capítulo 6 escogieron a 7 varones que eran hombres que Dios había escogido para que sirvan a la iglesia. ¿Saca? No se señala un ministerio específico, sino un servicio completo al Señor, a los demás. El Señor nos ha llamado a servir a todos. Ahora hemos confundido. Ser líder diácono es pararse ahí y listo. Ya las 2 horas apenas. Ahí nos vemos. Ya he cumplido. No, los diáconos tenían que estar preparados para predicar, para ir a orar por los enfermos, para llevar el evangelio. Y vemos el ejemplo de Felipe. Felipe fue a Samaria y en Samaria dio un discurso donde hasta un brujo se convirtió. ¿Saca? El tener el privilegio de haber algo en la viña del Señor, por la más insignificante para que parezca, debe ser motivo de agradecimiento. A ver, la gente cuando ya ha perdido el amor, ya ha perdido el entusiasmo, vaya a limpiar las ventanas. En vez de limpiarlo, ensucian. ¿Y cómo es para el Señor? Que se aguante el Señor. Había una iglesia grande y una viejita, le voy a contar este testimonio. Ella estaba orando por 6 meses para que el pastor le toque el corazón al pastor, para que dé el privilegio de poder limpiar el templo. Así como ustedes, ¿no? Ustedes oran para que no les den privilegio, y si lo ponen en disciplina, ¡ay, qué felicidad! Ya no me van a molestar. Y cuando le dio el privilegio el pastor, ella lloró. Y el pastor le dijo, perdona mi hermanita, ¿por qué está llorando usted? Pastor, yo le pedí al Señor hace 6 meses que me diera el privilegio de limpiar su templo. Eso es gratitud. Qué silencio, ¿no? Hay algunos, a mí no me pongan en nada porque yo solamente vengo a escuchar palabra. No me comprometan con nada. Oye, ¿eres fariseo o qué eres? Una vez a unos hermanos del pastor lo puso en una iglesia a limpiar el baño, y como tenían esos mapeadores así, el hombre agarraba así enojado y ¡pah!
En vez de limpiar, manchaba todas las paredes. Entró el pastor, le dijo: mi hijo, cálmense, vaya a su casa a descansar. Él limpió el baño y le dijo: mi hijo, usted no está calificado para servir a Dios. Pero si le pagaría, te va a pagar $100. Y eso es ingratitud. Por eso nadie se compromete a ayudar. Nadie se acerca, dice: hermanos, necesitan una ayuda para ayudarles en la actividad. Hermano, ¿tienen dinero para pagar la renta? Hermano, ¿les falta dinero? Son pocos los que realmente quieren ayudar. Ven, papá. Dile a ese muchacho que se vaya arriba, ¿ok? Dile al muchacho que... Y a su nombre, hermanos, ¿quién vive? Primera de Timoteo 1:13, ¿qué dice ahí? Vamos a ir primera de Timoteo 1:13. ¿Ya lo tienen, hermanos? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, incredulidad. Pablo era un hombre religioso que pensaba que matando cristianos estaba agradando a Dios. Eso es cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, cuando no hay la revelación. En cambio, cuando él tuvo la revelación de Dios, su vida cambió. De ser un asesino, empezó a ser un siervo de Dios. Antes que él jalaba a los cristianos, los golpeaba, les obligaba a blasfemar, hoy estaba dando la palabra de Dios y fue uno de los grandes apóstoles que Dios usó para los gentiles. Él escribió casi todo el Nuevo Testamento. ¿Y apóstol a quién? A los peorcitos, a los gentiles, a los idólatras, y predicó a reyes y todo eso, y tuvo que confrontarse él, y él tenía un problema, tenía una enfermedad, y Dios no lo sanó. ¿Sabe por qué no lo sanó Dios? Porque Dios conocía que Pablo tenía que ser humillado y tenía que ser, Jesús le dijo: quiero que tú seas probado y en tu debilidad te voy a glorificar. Por eso es que cuando nosotros empezamos un ministerio y decimos: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no mandas a otro? ¿Por qué? ¿O por qué lo bendices a aquel con todo y uno que está sirviendo viene pruebas, viene luchas, a veces falta el dinero para pagar la renta y nosotros tenemos que orar y tenemos... ¿Sabe qué? El problema no es solamente ustedes, el problema es tenemos que pagar nosotros al dueño. El dueño no nos espera. Ellos quieren el dinero y cualquier problema que hay en la iglesia no van a venir con ustedes, van a venir conmigo o con mi esposa. ¿Están acá? Y la gente no conoce ese porque hay ingratitud. ¿Crees que por venir a la iglesia o por dar tus diezmos ya te vas a ir al cielo? Estás muy equivocado. Estamos equivocados. Tú tienes que involucrarte en la obra de Dios. En lo más pequeño me fuiste fiel, en lo poco, pues en lo mucho te voy a poner. El diablo le sirves mejor y te manda al infierno. Porque el diablo no tiene miedo, no tiene ni una pizca de misericordia. Primero, el apóstol Pablo no negó ni olvidó lo que él había sido. Primero, blasfemo, perseguidor, injuriador. Cuando Esteban estaba ahí siendo apedreado, vinieron un grupo de libertos, había 2 grupos o 3 grupos, y empezaron a poner testigos falsos, acusándolo. Y Timoteo, ¿qué hizo? Les dio una lección. Empezó de Génesis hasta Cristo.
¿Y sabe qué hicieron aquellos? Lo apedrearon, lo mataron y este muchacho lo único que hizo es levantar las manos y dijo, veo los cielos abiertos y veo a Jesús de pie. Y eso los enfureció. Lo mataron y trajeron la ropa a los pies ¿de quién? De Saulo. Y Saulo vio el testimonio de este muchacho joven que no tuvo ningún motivo de venganza, sino que le entregó su vida por la palabra de Dios. Oye, si no te comprometes a nada, te va a dar vergüenza hasta hablar de Cristo en la calle. Como dijo el hermano chileno, dijo, los cristianos andan con su cruz aquí, mejor ponte un gallo ahí. Cada vez que lo niegues a Cristo, el gallo va a cantar. Tienes que tener temor, tienes que tener un poco de gratitud, hermano. Cuando tú tienes temor, escúcheme, cuando tú tienes temor, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quien se olvida de dónde le sacó Dios, se olvida también de dónde lo ha puesto el Señor. Si Dios te pone en una posición, no es porque seas bueno, te pone porque por su misericordia. Y todo lo que tú has aprendido no es tuyo, es de Dios. ¿Están acá? Había un muchacho que tocaba piano ahí y cuando se enojaba se salía a medio tocar y los hermanos a capela tenían que seguir cantando. Era malcriado, no diezmaba, era problemático y le hacía la vida imposible a un pastor, Ramoncito, yo lo conocía el pastor. Y de repente, aparte de eso, se jaló gente y se llevó gente. Y dijo que el Señor lo había llamado para pastorear. Y se casó con una muchacha que Dios lo usaba en profecía, una gordita, que a esos desdichados les caen buenas mujeres, hermano. Y ahí andaba y me dijo un día, vino y me dijo, en 6 meses yo lo lleno la iglesia. Ah, bueno, qué bueno, pues que lo llenes. Y después de los 6 meses vino una profeta y con una profeta se los jaló a todos, menos a su mujer. Y vino llorando. ¿Y por qué? Yo le dije a él, ¿sabes qué, mi hermano? Le dije, yo te he conocido en el instituto, te he conocido en la universidad, hablas inglés perfecto, has nacido aquí, puedes predicar en inglés, en español, pero si no te humillas, Dios te va a humillar. Y Dios lo estaba exprimiendo a él. Tienes que ir a pedirle perdón a todos los pastores que has jugado con ellos. Tú faltas el respeto a un siervo, te metiste en un problema serio con Dios. Y peor si te metes a un ministerio sin ser llamado de Dios. ¿Ah? Ahora Pablo era blasfemo, perseguido porque era ignorante. Recordar el pasado no es esclavizarnos al mismo, ni dejar que un sentido de culpa presente nos cauterice la conciencia. Es más bien recordar que Jesús nos libró del pecado y de la culpa. Vives del pasado, de lo que te hicieron, y te vas a cauterizar. Te vuelves una persona insípida. Ya no sientes la pena. Solamente cuando te emocionas. Y te acuerdas, allá me transearon, me robaron. ¿A quién no lo han transeado? A mí me han transeado y con categoría, hermanos. Y unos hombres que parecían calidad y me transearon. Me hablaron bien bonito y me fajaron los billetes. Y yo le dije al Señor, ¿qué hago, Señor? A este lo mato, que déjalo, bendícelo. Y un pastor me llevó allá, vas a registrar la iglesia con este varón. 20 pastores los transió, hermano.
Y cuando fue a decirle, mi hermano, usted no hizo, a mí que me importa, me dijo, así. Dije, Señor, ayúdame, líbrame, sálvame. Y gracias a Dios que conocimos una hermana, yo por fe la considero hermana católica, y ella empezó a hacer, ¿cómo se llama? A hacer, empezó a decirnos, mira, esto te han hecho mal, y me aseguró los papeles de esta iglesia, porque esta iglesia no es clandestina, es una iglesia que yo tengo que pagar los impuestos, tengo que dar los sobres de los diezmadores que dan. Es una iglesia que nos controla el gobierno, como dicen, legal con la ley. Porque ser cristiano no es venir, aleluya, y eres un transero, tarde o temprano te van a agarrar. Eso es ser ingrato. Ay, somos nueva criatura y sigues transeando. No, pues ¿cuál nueva criatura? Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas? ¿Y sabe qué? Lo llevé al pastor que me llevó en el transero. Y le dije, mi hermana, este pastor también lo han transeado. Y el pastor tuvo que hablar con todos los pastores, pedirle perdón, y todos ellos se fueron a meter en el hermanito. ¿Y sabe qué me dijo la hermana a mí? Dijo, hermanos, yo conozco 6 pastores desde los 50 que tengo. Son ustedes y 5 más. Los demás son tranzas. Y nosotros hemos orado por ella. Aunque no es cristiana, es católica, siempre oramos. Y poco a poco el Señor está tocando su corazón. No permites que te cauterices la conciencia. Cuando tú te cauterizas, ya no amas a Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? No me digas amén si no te involucras. Y el que me ama, dijo Jesús, guardará mi palabra. Miren, hermanos, no se vayan a molestar, ¿ok? ¿No están molestos? Pero hay que hablar la verdad, ¿sí o no? Si yo te digo mentiras, ¿qué estoy haciendo? En el verso 13 dice, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero el 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante como con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué vino al mundo? Para salvar a los pecadores, de los cuales decía Pablo, yo soy el primero. O sea, él ponía como primero, yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Si tú crees en Cristo Jesús, no te dejes llevar por los sentimientos. Lo que ha pasado en tu vida pasada, como una muchacha que vino la otra noche aquí, ella murió su mamá, yo le entendí, yo le dije sí, está bien, pero ella tenía temor, tenía tristeza por su mamá, pensando que su mamá no se salvó. Yo le digo, no, tu mami está en el cielo.
Y si tú le preguntarías a tu mamá si quisiera volver de arriba, ni loco, ni loca. A ver, ¿quién quisiera volver de arriba si se va al cielo? A ver, levante la mano. ¿Quién quisiera venir a esta tierra? Había una ancianita que le dijo al pastor: pastor, vengo esta noche a hablar con usted seriamente. ¿Y qué quiere mi hermano? Tenía 70, 80 años. ¿Sabe qué, pastor? Ya me quiero ir con el Señor. Quiero que ore por mí para que me muera. ¿Qué? Sí, me quiero morir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dijo el pastor. Bueno, hermana, vamos a orar para el Señor, llévatela de una vez. ¡Pum! Se murió esa noche. ¿Cuántos orarían para decirle: pastor, quiero que ore para que se me muera de una vez? No es que la viejita estaba decepcionada, nada, sino que él quería irse, que quería ya estar con el Señor. Y lo más tremendo, ya murió la ancianita. Pastor, hermanas, mira, la hermanita ya pasó a mejor vida, está con el Señor. Y le llaman al pastor y le dicen: todavía no se ha muerto, ha resucitado. Y cuando llega a su casa y la viejita bien sentada y le dice: pero no, que ya... No, pastor, yo tengo un problema ahorita. Y yo estaba con el Señor, pero el Señor me ha regresado para decirle al marido, le dijo: el Señor dice que cambies esto a sus hijos, tú estás andando así. Les dio un mensajote y ahora me voy con el Señor. Se murió. Y el marido quedó temblando y... No vaya a ser que tu mujer se suscite y te diga, o lo contrario, el hombre. Mire, ahora Pablo dice que es muchísimo estar con el Señor, mejor. En este mundo vamos a tener problemas. En este mundo vamos a tener aflicción. En Eclesiastés, Salomón escribió que toda esa aflicción de espíritu, en Proverbios capítulo 2 creo que está. Todo. Tienes caso, te afliges. Dice: ahora tengo que pagar la gasolina, la aseguranza ha subido tanto. No tienes caso, dice: ojalá el día que tenga carro, dices, y te afliges. Tienes casa, te afliges porque tienes que pagar impuestos. No tienes casa, el día que tenga mi casita, afligida. Comes, te afliges. Ay, he comido mucho, me estoy engordando. Cuando no comes, ya yo quisiera comer. Todo es aflicción de espíritu. Y el Señor dijo: oye, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio problema. Fíate de Jehová todos los días. Confía cada día en el Señor. Y cuando confías en el Señor todos los días, cuando te levantas: Señor, gracias por este día, porque estoy despierta, mire, me muevo mis dedos, mis pies, Señor. Ahora, no todos los días te vas a levantar con la misma actitud, porque a veces te levantas y el enemigo empieza a atacarte. Y ahí es donde tú tienes que pelear, ¿ok? Y ser agradecido con Dios. ¿Cuántos son agradecidos con Dios? Ahorita estás aquí sentado, quizás otros ya no están acá. ¿Cuántos le dan palma al Señor? En primera de Timoteo 1:15, mira lo que dice el 15: palabra fiel y digna de ser recibida, porque por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se ponía en primer lugar. El apóstol da gracias al Señor por la salvación de su alma. ¿Cuántos están agradecidos por la salvación de su alma? A Dios no le interesa si tienes dinero, no tienes dinero, si tienes carro último modelo, no tienes carro último modelo. Eso es lo que aprendió Pablo. Pablo decía: he aprendido a vivir en abundancia y a vivir en escasez. A veces voy a comer en medio de reyes, como bien, y a veces me voy a comer una tortillita. Pero estaba contento él. Y la mayoría de las cartas que escribió Pablo a los líderes, por ejemplo en Filipenses, escribió desde la cárcel. Estaba en una cárcel oscura, llena de frío, en el cepo, y los abandonaban ahí. Y sin embargo él decía: regocijaos en el Señor, siempre regocijaos.
Hoy tienes un problema, ya no vienes a la iglesia. Una hermana no te dio la mano bien, o no te gusta la palabra, te cayó mal, y ya dices, ya no voy a esa iglesia, porque en esa iglesia no me hablan de amor, sino me dan. Ahora Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuántos son pecadores? ¿Cuántos son pecadores? ¿Cuál es la diferencia de un pecador salvo a un pecador no salvo? La sangre de Cristo. Todos somos pecadores. Todos necesitamos arrepentirnos todos los días ahí. El griego es más enfático, donde se traduce para salvar a los pecadores se lee amártulos, pecadores, sosai, salvar, es decir, a salvar a los pecadores. Jesús no vino por los buenos, Jesús no vino no se manifestó a los ¿cómo se llama? A los eruditos ni a los religiosos. Jesús se manifestó ¿a quién? A los pastorcitos. Cuando Jesús nació, una estrella iluminó donde él nació. Y dice que ángeles aparecieron y le dieron gloria a Dios. Y los pastorcitos, que eran simples, eran hombres que quizás no sabían leer ni escribir, vieron la gloria de Dios. Por eso Dios se va a manifestar en ti, en cada uno de nosotros, si nosotros nos mantenemos ¿qué? Agradecidos con Dios. Dios en su soberanía, gracia, nos escogió a quien no escogió a quien salvar en Jesucristo, en su Hijo Jesucristo, sino que Él es humano y que Él escoge o a ser salvo o no. La encarnación, la crucificación y la muerte de la resurrección fueron actos divinos para salvación de los pecadores. Cristo tenía que venir a morir en la cruz. Por eso maldito todo aquel que es clavado en una cruz. Jesús hizo maldición por nosotros. Jesús fue a la cruz para que nosotros no vayamos a la cruz. Jesús fue a la cruz para que nosotros no entremos a una condenación eterna. Él nos vino a salvar para que nosotros no vayamos al lago de fuego, que es la muerte ¿qué? Segunda. El infierno es un lugar temporal. Y un día el mismo infierno va a ser lanzado al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. Y ese es el verdadero significado que tú no llegues a ese lugar. Todos los que no se hayan inscrito en el libro de la vida van a ser lanzados, juzgados después del milenio en el trono blanco. Dice que hay en el verso 20:11, dice que el cielo y la tierra desaparecieron. Estaba sentado en el aire y estaban los ángeles y la iglesia. Y todos los que rechazaron a Cristo Jesús, todos los que se apartaron de Cristo Jesús, todos los que no quisieron compromiso serio con Jesús, van a estar ahí parados y van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Ángeles. Y nosotros vamos a tener la capacidad de juzgar a los ángeles. Primera de Corintios capítulo 6. Pablo le dijo a la iglesia: oye, ustedes por una gallina se van a los juzgados a pelearse. Yo he visto cristianos: ay, pastor, quiero que usted lo reprenda quiero que usted. ¿Y por qué le voy a reprender? ¿Y por qué? Es que le he prestado $1,000 y me ha transeado. ¿Y para qué le das los $1,000? Y el que prestó los $1,000 no diezmaba. Ahora Pablo dice: los cuales yo soy el primero. ¿A cuántos el Señor nos ha salvado? La palabra primero en griego es protos, literalmente significa principal. Si vamos a Efesios capítulo 3, verso 8.
Tengo que comprarme unos lentes porque ya no veo con esos lentes. ¿Y a su nombre, hermanos? Ya vamos a terminar temprano porque hoy vamos a tomar la Santa Cena. Y Pablo dice que nos examinemos, ¿sí o no? ¿Ah? Hay un pastor que es español y él predica fuerte. Y dice, hermanos, yo en el tiempo que me he preparado me he dado cuenta de muchas cosas. Y a veces cuando escucho las predicaciones que he predicado, el Señor, yo digo, Señor, gracias. Porque la palabra clara te va a mantener firme. ¿Saca, hermanos? Mejor es que Dios nos hable claro para que nosotros hagamos conciencia, para que nosotros nos arreglemos, ¿ok? Ahora, Pablo aquí habla a los gentiles. En el verso 3 dice, porque por revelaciones me fue aclarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Habla de un misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, hablando de nosotros, acá, hermanos, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don, por el regalo y la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí que soy menos y que el más pequeño de todos los santos, me fue revelada esta gracia de anunciar entre quién, entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de quién, de Cristo. Pedro fue llamado apóstol a los judíos. Por eso Pedro era todavía bien religioso. Pero Pablo fue llamado para llevar el evangelio a nosotros. Y las cartas paulinas que Pablo escribió es la doctrina que nosotros tenemos que seguir. ¿Está acá? Y le voy a decir algo. Nosotros somos herederos y coherederos. Tenemos doble herencia. Y nuestra herencia no está aquí en la tierra. Estamos de pasadita. Abraham, cuando fue llamado, no dijo me voy a hacer mi casa acá. Él caminaba en tiendas, caminaba. Dios le dio una revelación en el cielo. Cuenta las estrellas, así va a ser tu generación. Cuenta la arena, así numerosa va a ser tu generación. Entonces Abraham, que era un hombre riquísimo, Abraham no era pobre, pero Dios le dio la dimensión espiritual, hablando de los que iban a ser salvos por medio de Jesucristo. ¿Está acá? Tú tienes que gozarte, tienes que alegrarte, tienes que ser agradecido con Dios y tienes que venir con eso, decirle, Señor, yo no me quiero quedar aquí, yo me quiero ir contigo. Y ese tiene que ser el anhelo más grande. En Hebreos capítulo 11, todos esos hombres que tenían la oportunidad de regresar, dejaron todo, fueron vituperados, muertos a espada, eran hermanos rechazados por la sociedad, andaban
vestidos con cueros, porque tenían la mirada en la casa de arriba, cuyo arquitecto es ¿quién? Ahora la iglesia ha perdido eso. Y si has perdido eso, ¿qué vas a hacer aquí abajo? Si este mundo es solamente de pasadita. Ahora en 1 Corintios capítulo 15, ¿y a su nombre, hermanos? ¿Quién vive? Entonces, tu pensamiento tiene que estar arriba en el Señor. Dice en el verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo hablando acerca de la resurrección. Muchos ya, otros ya y otros duermen. Y después me apareció Jacob, después a todos los apóstoles y por último, de todos como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño. Mira cómo se consideraba Pablo. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos. Pablo tuvo una controversia aquí en 1 Corintios. ¿Por qué se consideró Pablo el peor de los pecadores? Lo hizo para no caer en el orgullo espiritual. En la iglesia de Corintios todos hablaban lengua. Y Pablo era una iglesia bien inmadura, era una iglesia rica, la más rica de todas las iglesias era la de Corintios. Había los mejores predicadores. ¿Quiénes estaban de predicadores? Pablo, había Cefas, había Apolos y había Cristo. Un problema. En la Santa Cena hacían un relajo. Las mujeres que no querían estar con los maridos decían allá en el templo al frente, ahí nos esperan muchachonas, se iban a meter con las mujeres. Había incesto, había discriminación, tenían al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué hicieron con los dones? Degeneraron los dones, porque la iglesia era inmadura. Por eso Pablo decía eso, para que Dios le bajara el orgullo. Y él decía, yo hablo lenguas más que ustedes, más. Yo hablo lenguas, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimientos que 1000 en lenguas. Puedes hablar lenguas, pero mejor hablar con entendimiento, para que el más simple entienda lo que se está hablando. ¿Están acá, hermanos? Para vivir primero agradecido al Señor. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Por el cambio operado en Él. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que ser agradecidos porque Dios a nosotros nos llamó y nos cambió y nos transformó. Si tú haces un análisis de la vida, cómo vivías antes, hasta vergüenza te da. Para ser consciente de que tenía que hacer siempre lo mejor, para mostrar a otros la gran misericordia divina reflejada en su vida y comportamiento. Con esto concluimos.
El cristiano nacido de nuevo tiene que aprender a dar gracias al Señor en todo y por todo. ¿Está acá? Tienes que darle gracias a todo, por todo. Si te fue mal en algo, gracias Señor. ¿Está acá? Porque Dios tiene control de todo, ¿sí o no? Y a veces Dios no te permite hacer algo porque sabe que tú te vas a torcer. Y te vas a volver orgulloso o orgullosa. Y ya vas a echar más tu mirada en... Hay un libro que se llama Óyeme bien, Satanás, de un predicador evangelista, Carlos Anacondia. Y él era un empresario, le gustaba hacer fiesta con su gente, y era un hombre dadivoso. Y de repente entró en una iglesia pequeñita y se sentó ahí atrás, tranquilo, y de repente escuchó una predicación acerca de Dios, acerca del sacrificio del Señor, y el predicador dijo, el pastor dijo, hay alguien necesitado aquí de Cristo, y él decía, yo tengo todo, tengo mi mujer, tengo hasta mis amantes y todo, pero no me llena nada el dinero. Y él se dedicaba a tomar y puro pachanga, jajaja, y dijo, a ver, voy a probar a Cristo, y fue y le dijo, Señor, mira, si tú crees que puedes hacer algo por mí, tú sabes que a mí no me falta nada, pero yo quiero seguirte. Y le regalaron una Biblia y él empezó a leer la Biblia y empezó a comerse la Biblia. Y después dijo, Señor, ¿por qué en mi iglesia hay tanta gente oprimida? ¿Por qué hay tanta gente ingrata, indiferente? Y el Señor le dijo, es que ellos no leen mi Biblia, no leen mi palabra, se dejan llevar por sus emociones. Señor, no quiero ser de ese bulto. Si quieres usarme, úsame, estoy dispuesto. Y el Señor, ¿sabe qué le dijo? Entrégame todo tu compañía. Y él dijo, ese libro léanlo. Entregó la compañía, les dijo, lo siento mucho, de hoy en adelante, no más pachangas, no más fiestas. Se convirtió y la esposa lo apoyó. Y Dios empezó a usarla. Se fue a meter a los suburbios, puso una carpa ahí y ahí predicaba. Y cuando decía esa palabra, oíme bien, Satanás, la gente que estaba pasando, ¡bum!, se convertía y entraban. Ese libro, esta calidad, hermano, es interesante. Un día se fue a los suburbios y le robaron sus 4 ruedas de su carro. Y salió, híjole, ¿dónde están mis ruedas? Señor, le dijo, yo soy hijo, siervo tuyo, he dejado todo y este carro es tuyo. Así que esos ladrones, quémale las manos. Y sabe que venían los ladrones quemándose y vinieron y le dijeron, oh, nosotros ya no queremos llevar esta rueda, se lo vamos a volver a colocar. Y se convirtieron. Había una procesión de los católicos. Su santo ahí. Oíme bien, Satanás. Y empezaron a temblar los que estaban llevando al santo, y al santo para abajo, sin cabeza lo dejaron. Y el cura llamó a los policías, dijo, a ese loco vayan a encarcelarlo, a encerrarlo. Y los policías entraban a la campaña y empezaban a temblar. Se convertían. Porque él dejó todo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dejar todo? Con ese silencio lo dicen todo, hermano. Yo tenía planes en este país, me voy a hacer mi dinero, allá me voy, me van a decir don. El Señor me dijo que don ni con don. Aquí vas a aguantar a toda la gente que te voy a mandar. Y te voy a mandar gente especial, puros locos. Y me dijo un siervo, te voy a mandar gente especial. Ya le he dicho, no me manden mucha gente especial. Mándame gente que diezme, que ofrenda. Y yo le he dicho al Señor, yo no quiero hacerme rico, ni quiero hacerme famoso. Un tipo me dijo a mí, seas tonto. ¿Por qué eres tonto? Filma todas las sanidades que ha habido en este lugar. Lo llevas a enlace y vas a estar ahí de apóstol. Yo le dije, ¿para qué quiero eso?
Hemos visto milagros y estamos viendo todavía milagros. ¿Cuál es el secreto? Dejarlo todo por Cristo Jesús. Yo le digo al Señor, manténme así como estoy. Mi comidita, que duerma bien, y tengo mi carro por milagro. Y Él me sana, Él me mantiene, Él es mi papá. ¿Cuántos lo consideran como papá Dios? ¿De verdad? Ahí se cumple, Jehová es mi pastor. Algunos dicen, Jehová es mi pastor, todo me faltará. ¿Por qué les estoy hablando esto? Porque hemos perdido la perspectiva, hermanos. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no cambia, nosotros cambiamos. Que Dios bendiga a los que nos ven, que la paz de Cristo vaya con ellos. Y esta palabra es para todos nosotros. Gracias, Señor, por todo. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Dale palmas al Señor. Vamos a entrar en la Santa Cena. Gloria a Dios.